Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y sobre todo, mucha intriga. Vamos a adentrarnos en unas revelaciones sumamente personales y hasta cierto punto conmovedoras, de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista. Kerem Bürsin admite errores, revelaciones íntimas en entrevista exclusiva. Y créanme, lo que descubriremos en esta entrevista es realmente fascinante. Estamos hablando de un ícono que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su innegable atractivo. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los personajes que interpreta, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propios aciertos y, como él mismo ha confesado, sus propios errores. Esta entrevista exclusiva nos abre una ventana a su mundo interior, permitiéndonos conocerlo de una manera mucho más profunda y real. Y antes de sumergirnos de lleno en estas revelaciones, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más candentes, los análisis más interesantes y, en general, todo lo que mueve el mundo del entretenimiento. No se queden fuera y denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, prepárense porque lo que Kerem Bürsin ha compartido es oro puro. En esta entrevista exclusiva, que ha causado revuelo en Turquía y más allá, el actor se abre de capa en un grado que rara vez hemos visto. No se trata de declaraciones superficiales, sino de confesiones que tocan fibras sensibles, de reflexiones sobre su trayectoria, sus decisiones y sí, esos momentos en los que, según sus propias palabras, no estuve a la altura o tomé el camino equivocado. Es importante destacar que a menudo, las figuras públicas nos parecen seres perfectos, intocables. Sin embargo, esta entrevista nos recuerda que son personas con emociones, con dudas y, lo más importante, con la capacidad de aprender y evolucionar. Y Kerem Bürsin demuestra precisamente eso, una madurez y una honestidad admirables al reconocer sus fallos. Uno de los puntos clave de la conversación gira en torno a su carrera. Él habla de las oportunidades que ha tenido, muchas de ellas extraordinarias, pero también de cómo, en su afán por abarcar demasiado o por seguir un guión preestablecido por otros, pudo haber perdido de vista lo que realmente lo apasionaba. Admite que hubo momentos en los que se dejó llevar por las expectativas externas, por la presión de ser siempre el chico de oro, y que eso lo llevó a tomar decisiones que en retrospectiva, no fueron las más sabias para su desarrollo artístico. Habla de proyectos que quizás no resonaron tanto con él, pero que aceptó por diversas razones, y cómo esa falta de conexión genuina se reflejó en su trabajo. Es una reflexión muy interesante sobre el equilibrio entre la ambición profesional y la autenticidad personal. Él menciona específicamente cómo al principio de su carrera, quizás se dejaba guiar más por el éxito comercial o por la popularidad, en lugar de priorizar la calidad artística o la profundidad de los personajes. Y ahora, con la experiencia acumulada, Kerem Bürsin parece tener una visión mucho más clara de lo que busca y de lo que quiere ofrecer a su público. Pero las revelaciones no se quedan solo en lo profesional. La entrevista también se adentra en su vida personal, y aquí es donde las revelaciones íntimas toman un significado aún más profundo. Kerem Bürsin habla sobre sus relaciones, tanto románticas como de amistad y familiares, y cómo ha aprendido de los altibajos que éstas conllevan. No entra en detalles escabrosos o que violen la privacidad de otros, pero sí comparte lecciones aprendidas sobre comunicación, sobre el perdón y sobre la importancia de rodearse de personas que realmente te aporten y te impulsen de manera positiva. Él confiesa haber sido, en algunos momentos, una persona un poco impulsiva o incluso un tanto egoísta en sus relaciones, priorizando sus propias necesidades sin considerar plenamente las de los demás. Reconoce haber cometido errores en la forma en que se comunicaba, quizás siendo demasiado directo, o por el contrario, evitando conversaciones difíciles que luego escalaban. Es una autocrítica muy valiente, especialmente considerando el escrutinio público al que está sometido. Lo que más resalta es su humildad. No se trata de justificarse, sino de analizar sus acciones desde una perspectiva de crecimiento. Él habla de cómo con el tiempo ha aprendido a ser más empático, a escuchar mejor, y a entender que las relaciones son un camino de doble sentido, que requieren esfuerzo, compromiso y sobre todo, una profunda comprensión mutua. Menciona la importancia de la vulnerabilidad, de permitirse ser imperfecto y de no temer a mostrar las propias debilidades. Esto es algo que muchas personas, famosas o no, encuentran difícil de hacer.
La presión de mantener una imagen de fortaleza puede ser abrumadora. Kerem Bürsin, sin embargo, parece haber encontrado en la aceptación de sus imperfecciones una fuente de liberación y autenticidad. Otro tema que aborda con franqueza es su salud mental. En una época en la que cada vez se habla más abiertamente sobre este aspecto, él comparte sus propias experiencias, sus momentos de duda, de ansiedad y cómo ha trabajado en su bienestar emocional. No es fácil para una figura pública admitir que ha pasado por momentos difíciles en cuanto a su salud mental, ya que podría ser interpretado por algunos como debilidad. Pero Kerem Bürsin lo presenta como una fortaleza, como un testimonio de su resiliencia y de su compromiso con su propio crecimiento personal. Él habla de la importancia de buscar ayuda profesional, de apoyarse en sus seres queridos y de desarrollar herramientas para gestionar el estrés y las presiones del día a día. Menciona cómo la fama y la exposición constante pueden ser abrumadoras, y cómo es fundamental tener mecanismos de defensa y autocuidado. Es un mensaje muy poderoso para todos aquellos que puedan estar lidiando con problemas similares. La valentía de Kerem Bürsin al compartir estas experiencias puede ser un catalizador para que muchas personas se sientan menos solas y se animen a buscar el apoyo que necesitan. Además de todo esto, Kerem Bürsin también reflexiona sobre el impacto que tiene su trabajo en el público. Él es consciente de que muchos jóvenes lo admiran y lo ven como un modelo a seguir, y eso le genera una gran responsabilidad. Habla de cómo quiere usar su plataforma para inspirar, para promover valores positivos y para ser una voz que contribuya a crear un mundo mejor. Admite que en el pasado quizás no siempre fue consciente de la magnitud de esa influencia, pero que ahora, con la madurez y la perspectiva que ha ganado, se toma esa responsabilidad muy en serio. Quiere ser un ejemplo no solo de éxito profesional, sino también de integridad personal, de empatía y de una actitud proactiva ante los desafíos. La entrevista, en general, se caracteriza por un tono introspectivo y honesto. Kerem Bürsin no busca excusas ni se lamenta por el pasado. Al contrario, utiliza sus experiencias, tanto los aciertos como los errores, como peldaños para construir un futuro más consciente y significativo. Lo que se desprende de sus palabras es una profunda gratitud por las lecciones aprendidas y un fuerte deseo de seguir creciendo como persona y como artista. Él transmite la idea de que el camino hacia la realización personal no es lineal, que está lleno de curvas, de tropiezos, pero que lo importante es la voluntad de levantarse, de aprender y de seguir adelante con una perspectiva renovada. Su apertura a admitir que ha cometido errores es, quizás, la revelación más importante. Nos demuestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuente de fortaleza y de autenticidad. Y esta cualidad es algo que, sin duda, resuena profundamente con su público. Podríamos decir que esta entrevista es un regalo para sus seguidores. Es la oportunidad de ver al Kerem Bürsin más humano, más cercano, el que ha enfrentado sus propios demonios y ha emergido más fuerte. Es una lección sobre la importancia de la autocrítica constructiva, sobre el valor de la humildad y sobre la constante búsqueda de la mejora. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos y de estar siempre dispuestos a aprender y a crecer. La manera en que él aborda estos temas con tanta naturalidad y transparencia es algo que admiro enormemente. Nos enseña que todos, sin importar nuestro nivel de fama o éxito, tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestras vidas, de reconocer nuestros fallos y de utilizarlos como trampolín para ser mejores personas. Su discurso está lleno de matices, de reflexiones que invitan a la audiencia a hacer lo mismo en sus propias vidas. No es un mensaje de desesperanza, sino de empoderamiento. En resumen, Kerem Bürsin, en esta entrevista exclusiva, ha abierto su corazón y nos ha compartido sus reflexiones más íntimas sobre su carrera, sus relaciones y su bienestar personal. Ha admitido abiertamente haber cometido errores, no con afán de justificación, sino como parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento. Ha hablado de la importancia de la autenticidad, de la humildad y de la responsabilidad que conlleva tener una plataforma pública. Sus palabras son un testimonio de su madurez, de su valentía y de su deseo de seguir evolucionando como persona y como artista. Nos ha recordado que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propias victorias y, sí, sus propios tropiezos. Y esta honestidad es lo que, sin duda, lo hace aún más cercano y admirado por millones de personas alrededor del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de las revelaciones de Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan de todo esto.
¿Qué les parecieron las confesiones de Kerem Bürsin? ¿Hay alguna lección en particular que les haya resonado? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. Su feedback es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas exclusivas y análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima.